Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Si hay algo que no me gusta o no disfruto para nada, es ver cuando las personas se pelean o discuten por puntos de vista que son tan personales y tan diferentes, porque cada uno de nosotros tenemos una manera de pensar. Para algunos pueden ver lo bueno de una manera y otros lo ven de otra manera. Pero cuando nosotros aún leemos la Biblia, vemos que en muchas ocasiones había diferencias de pensamientos o había gente que rechazaba a los que no pensaban de la misma manera. Y el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, específicamente en el capítulo 14, habla de un punto que, si bien está hablando de la comida, pero no solamente podemos centrarnos y decir que es solo para ese tema, porque él dice desde el versículo 1, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos, su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Y sigue esa lectura. Y siempre me llamó la atención estas palabras, ¿no? Los débiles en la fe. Cuando uno cree que ha adquirido madurez o espiritualidad, o cree que ya al correr de los años uno se cree con derecho de creer que podemos con todo, que lo sabemos todo, cometemos un gran error y nos olvidamos justamente que hay gente que tal vez no tiene la misma madurez o no piensa de la misma manera que nosotros, pero somos rápidos para juzgar. Y cuando Pablo habla de recibir al débil en la fe, le está diciendo, o sea, reciban a aquellos que no piensan como ustedes, que viven de otra manera, pero son parte de la iglesia del Señor. Algunos con madurez, otros con falta de crecimiento, algunos con mucha palabra y con mucha revelación de quién es Dios, y otros que recién están aprendiendo. Débiles en la fe son aquellos que tal vez sus fuerzas no les permiten avanzar, o sus pocas fuerzas, mejor dicho, no les dejan cumplir el propósito de Dios, o pareciera que nunca llegan a cumplir las expectativas que los demás tienen para con ellos, y pareciera que siempre están un paso atrás. Pero para Dios es tan importante el débil en la fe como aquel que es fuerte o cree que es fuerte. Por eso también la palabra de Dios dice que el que esté firme tenga cuidado que no se vaya a caer, ¿no es cierto? Porque no podemos asegurar y ni siquiera podemos tener una plena confianza en nosotros mismos, porque la verdad de todas las cosas es que en ciertas ocasiones no sabemos cómo vamos a reaccionar, no sabemos cómo vamos a pensar, no sabemos cómo vamos a enfrentar las situaciones. Y nosotros hemos pasado tal vez por momentos de esa debilidad en la fe, o en algunas áreas de nuestra vida seguimos siendo débiles, y por supuesto que va a haber otras personas que ya han crecido en ese aspecto, pero el consejo de Pablo era que uno pueda convivir en paz y convivir en amistad con aquellos que, en este caso,
él, vuelvo a decir lo mismo, él hablaba de la comida, pero en todos los aspectos de nuestra vida y de nuestra vida cristiana, nosotros podemos poner en práctica. Hay gente que está atravesando momentos difíciles y no le alcanza la fe para creer que Dios puede hacer un milagro, que Dios puede revertir esa situación, y le cuesta congregarse, le cuesta leer la Biblia, le cuesta todo, le cuesta el doble. Y tal vez es muy fácil levantar el dedo y acusar o decir por qué o de qué manera se encuentran, pero debemos recordar que nosotros también pasamos por ese camino, transitamos muchas veces y tal vez nos toque vivirlo en otras oportunidades, pero lo cierto es que todos somos parte de ese cuerpo, todos somos parte de esa misma iglesia, y que no podemos menospreciar a aquellos que piensan diferente a nosotros, porque Dios los ama con el mismo amor que ama a todos. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que tengas una excelente jornada.